Muy buenas educadoras, educadores. En este video vamos a revisar y analizar los libros de texto para preescolar que ya salieron el día de ayer, lunes 19 de agosto. Vamos a ver qué elementos los componen y cómo los podríamos ir utilizando, ¿ok? Y es que posiblemente haya valido la pena el tener que esperar todo un ciclo escolar con la reforma educativa hasta que lleguen los libros de texto para preescolar, a pesar de que en otros niveles ya tenían los nuevos libros de texto. En preescolar ya saben que nos dejan casi siempre al final, pero bueno, tal vez haya valido la pena. Ahorita vamos a ver el por qué. Y es que para empezar son 4 libros que presuntamente o deberían de llegar todos estos a los niños de preescolar, es decir, todos estos 4 son los que tendrían que llegar ya en formato físico. Y bueno, aquí tenemos 4 tipos de recursos diferentes, como te había dicho, 3 serían para los alumnos y uno sería a nivel grupal, que serían las láminas de diálogo. Tenemos el de jugar e imaginar, explorar e imaginar y múltiples lenguajes. Como vemos, ya les cambiaron también el nombre, pero vamos a ver que son muy parecidos a algunos que ya teníamos anteriormente, ¿ok? Vamos a empezar con las láminas del diálogo, a ver qué son, qué vienen y cómo podríamos irlas utilizando, ¿ok? Vamos a darle aquí. Y bueno, las láminas se conforman por una serie de imágenes de gran formato, ya saben, de ese tamaño cartulina o incluso un poco más grande, de manifestaciones culturales y artísticas de México y de otros lugares del mundo. Aquí tenemos la primera diferencia con las antiguas láminas, ya que si recordamos, las otras láminas venían como ilustraciones que detonaban algún tema para platicar con los alumnos y que se pudiera desprender en alguna situación, en algún proyecto y demás, ¿no? Que permitiera ahondar un poco más al respecto. Y aquí las nuevas láminas pues se enfocan en estas manifestaciones artísticas. Vamos a ver el material. Cabe recalcar que yo descargué estos materiales del canal de Soy Docente. Él fue el que los hizo. Dice que tardaron mucho tiempo en tenerlos en formato PDF. Yo le creo. Entonces yo te dejo su link del video donde los comparte en la parte de la descripción del video para que te vayas allá si es que te interesa. Entonces aquí ya lo tenemos y como vemos tenemos aquí las representaciones artísticas. En este caso esta es una pintura y viene el nombre de la pintura y el autor. Esto es muy enriquecedor porque si tú quieres trabajar este tipo de temas con tus alumnos, pues ya podrán basarse en estas láminas respecto a los elementos que conforman una reproducción artística, ¿no? Aquí tenemos el dormitorio de Van Gogh y demás recursos. Tenemos incluso fotografías, pinturas, imágenes, como estamos viendo, y este es solamente de primer grado, pero si te das cuenta son solamente lo que nos dice las manifestaciones artísticas, a diferencia de las láminas que anteriormente teníamos o que aún tenemos y que igual seguirán siendo un buen recurso. No creo que sea necesario que las deseches, serán un buen material para diferentes temas que tú quieras trabajar, pero sí, tenemos láminas y sí le dieron un enfoque diferente, me gusta. Entonces simplemente será esperar que ojalá que lleguen en tiempo y forma estas láminas para que las puedas ir utilizando, ¿ok? Y bueno, nos vamos a pasar ahora al de jugar e imaginar con mi material manipulable de preescolar. Y esa palabra de manipulable, cuando yo lo leí, me dio mucha curiosidad de ver qué era, ya que tenía más o menos una idea de lo posible que podría ser. Y este solamente son una serie de actividades de manipulación que se enfoca principalmente en la creación de obras mediante recortado y pegado. Esto yo fue lo que noté, pero no es un material totalmente nuevo. Si eres recién egresado, no tienes muchos años de experiencia, incluso a mí no me tocó trabajar con estos libros, pero hubo un momento en el que estaban estos que se llamaban Juego y Aprendo con mi material de preescolar, que como ves también venían actividades muy parecidas de recorte para poner a prueba conocimientos y habilidades, en este caso de recortado y de pegado, ¿no? Este material de Juego y Aprendo fue sacado en el 2013 y 2014, un material que cuando yo lo vi me gustó mucho y me dio tristeza el hecho de que ya no lo siguieran implementando. Afortunadamente en este ciclo escolar 24-25 lo van a volver a implementar con otro nombre, pero con los mismos elementos. Vamos a verlo. Es como ves, aquí están, y si te das cuenta es muy parecido a la imagen que yo te pongo aquí, en la cual tenían ejercicios de recortado y de pegado para crear obras. Este en específico es el de segundo grado y como ves primero van a hacer como animalitos, van a hacer aquí esta parte de aquí con todas las partes del cuerpo. Viene apartado de trabajar de número, de colecciones, de organizar actividades a la semana, en fin, una serie de actividades bastante buenas que se ven por aquí y que pues demandan esa habilidad de recortado y de manipulación de los materiales, como bien llama este libro, ¿no? Entonces, como vemos aquí tiene diferentes temas y es un punto muy a favor de estos nuevos libros de texto porque, como te dije, a mí como tal no me tocó trabajarlos como docente, pero sí sabían que existían y es muy gratificante ver que ahorita los van a volver a implementar para que los puedas tú utilizar dentro de tu salón, ¿ok? Y bien, vamos a pasar entonces con el siguiente recurso, que sería el de explorar e imaginar, ¿ok? Con mi libro de preescolar. Este básicamente es el nuevo libro de mi álbum, no hay más, y tiene como propósito proporcionar una gama de experiencias de aprendizaje para fomentar un encuentro significativo y radical con la otredad. Ya le dio también una explorada a este libro. Como te dije, lo que digamos que vino a sustituir fue el del libro de mi álbum
álbum, que es el que tenemos acá arriba, pero la diferencia de las actividades de los antiguos libros de mi álbum con el de ahorita es que lo contextualiza. Todas las actividades tratan de aterrizarlo a la comunidad y vamos a ver cómo es que lo hace. Por ejemplo, en esta actividad de feria de artesanías viene primero la ilustración, que podría ser detonante para trabajar este tema, y eso es en todas. Viene primero una ilustración y luego la lámina de actividad de lo que tienen que hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos la de feria de artesanías y en la parte de abajo viene mi muñeca Lele, vístela como lo hacen en tu comunidad. O sea, como que tratan de aterrizar lo que se está viendo con la comunidad, y aquí una artesanía de mi comunidad, ¿no? Pero no todas necesariamente son así. Por ejemplo, tenemos este de la juguetería, que también es una lámina clásica de este material, y también aquí lo repiten, cuántos juguetes hay de cada uno de ellos, y aquí ya te los ponen en la lámina de ilustración. Hay que contar para que luego se vayan a la lámina de registro y aquí vayan a registrar la cantidad que hay de cada uno de ellos, ¿no? También vienen una serie de actividades un poco más complejas o que demandan un poco más de tiempo, como esta del entorno natural, y aquí viene, a lo mejor podrías tú poner que hagan su entorno natural y demás. Ahorita vamos a ver en dónde dice cómo tienes que trabajar este libro, o una propuesta más bien, y aquí viene, hacemos un mini huerto, viene con instructivos. Esta parte me gustó mucho porque es un portador de texto que es casual y muy normal que se trabaje en preescolar, y aquí ya tenemos un ejemplo de cómo se hace pues un instructivo de esta manera, ¿no? Y aquí tenemos otra actividad del huerto, que es dibujar un platillo en el que usen los jitomates de tu mini huerto. Entonces, esta actividad de mini huerto o del cuidado de mi entorno natural tiene, como ves, 4 láminas diferentes que trata de lo mismo pero con diferentes actividades, ¿no? También es algo que noté, que estos libros vienen con más cantidad de páginas y de actividades que realizar, entonces también es algo a favor de estos materiales. Aquí viene otro ejemplo de cómo aterriza toda la comunidad. Aquí tenemos el proceso de la leche y aquí abajo ya vienen los productos de mi comunidad, aquellos que se elaboran o que son tradicionales del lugar donde viven los niños. Entonces todo esto, como te había dicho, está enfocado para darle significado a su otredad, es decir, lo que van viviendo día a día, como lo habíamos visto en algunas de las lecturas de consejo técnico, de que por ser cotidiano a veces ya no lo analizamos tanto. Entonces aquí ya tenemos que aterrizar todo a la comunidad del alumno para que vea que la comunidad es un núcleo integrador de aprendizajes y de conocimientos, ¿no? Entonces también me gustó mucho este libro de explorar e imaginar. Vamos con el siguiente, que sería este de múltiples lenguajes. La verdad a mí me causó un poco de controversia, no lo veía tan necesario, pero bueno, está bien que no lo den. Y es que está diseñado para ser explorado de manera aleatoria, es decir, tiene lecturas y ejercicios que favorecen el acompañamiento para fomentar la lectura diferentes, ¿ok? La verdad yo no le encontré algún material que ya tuviéramos antes y que se pudiera como tener relación con o que le hayan cambiado el nombre o así. Simplemente podrían ser los libros de texto que tenemos en las aulas, la biblioteca escolar, que ya sabemos que tenemos los literarios, los informativos, los de Sol Solito y demás, pero esas son historias un poco más largas. Y aquí en este material es donde vienen lecturas cortas y pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos los colores de la playa, y es que también varias actividades van a llevar o lo que buscan es que también hagas el baúl del arte, que es lo que viene aquí abajito, y es que estas lecturas te van a ayudar al alumno a que también lo que está leyendo lo ponga en práctica. Por ejemplo, aquí si el alumno tiene algún recorrido de su escuela acá, si pueden recoger cosas para su baúl de arte, lo puede ir haciendo. En este ejemplo lo hace estando con elementos de la playa, pero igual podría ser de algún otro lugar. El pueblo de mamá que tenemos aquí, que también es otra lectura que tenemos. Entonces aquí, como estás viendo, lo puedes tú trabajar de manera aleatoria, retomando algún tema o alguna lectura que veas aquí que te puede servir. Tú lo puedes agarrar, lo trabajas con tus alumnos y listo, ¿ok? Entonces, como te digo, este material sí tendrías que revisarlo muy bien, porque creo que podría llevarte a confundir el cómo podrías trabajarlo, pero simplemente es cuestión de que lo explores, lo trates de vincular con lo que estás trabajando y nada más que lo pongas en práctica. Pero igual hay otro material que el cual nos va a decir cómo trabajar con cada uno de estos libros, ¿ok? Y bien, con ese ya terminaríamos con los materiales que vienen destinados para los alumnos. Ahora vamos con el de los docentes, que también aquí está interesante. Y aquí los tenemos. Aquí yo puse que son 3 libros del docente, y tenemos el clásico libro de las familias, y aquí viene básicamente los temas para reflexionar sobre las familias, sobre la crianza positiva y demás. Aquí, como sabemos, ha habido también varias ediciones de este libro para las familias. Aquí también sería cuestión de que lo exploremos y veamos los temas que vienen y cuáles son los pertinentes que trabajemos con los padres de familia, pero en sí el formato de los otros libros a este es muy parecido. Entonces simplemente, repito, sería explorar el contenido para ver cómo lo vinculamos o lo trabajamos
trabajamos con los padres de familia, ¿ok? También tenemos el libro sin recetas también, que desde mi punto de vista pues viene con toda la teoría respecto a la lectura de realidad, sobre los alumnos, viene sobre el programa analítico y bueno, si nos metemos a explorarlo, aquí es donde podremos ver todo lo que contiene este material. Por ejemplo, tenemos una visión del desarrollo infantil, elementos fundamentales, miradas tradicionales, las teorías biológicas del desarrollo infantil, miradas contemporáneas, la visión sociocultural y crítica. Es decir, como te dije, viene aquí como toda la teoría que podría ayudarte a conocer más sobre los elementos que conforman a tus alumnos y saber cómo tratarlos o saber cómo sustentar las actividades o los temas que tú vas a trabajar, ¿no? Entonces, este es un libro bastante interesante también, pero que sí va a llevar su tiempo el analizarlo y el apropiarse también de todos los términos y de todos los temas que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esto que dice, disfrutemos la lectura. ¿Cómo podremos nosotros fomentar la lectura en los alumnos? Aquí viene también esta parte, ¿no? Tenemos el siguiente que es el de las modalidades de trabajo, que aquí lo que viene son las metodologías que podríamos trabajar en preescolar y los ejemplos de las actividades que podríamos también llevar a cabo. Este básicamente es como el libro de la educadora que teníamos anteriormente, en el cual tenían las versiones de situaciones didácticas y te venía la versión 1, la versión 2, la versión 3, pero aquí lo rico que tiene es que precisamente como te había dicho, vienen las metodologías, que es algo que nos hemos roto la cabeza en preescolar respecto a cuáles llevar, cómo llevar y demás. Aquí ya tenemos estas, por ejemplo, tenemos el taller crítico y me gusta mucho cómo aquellas metodologías que se han llevado desde hace muchos años, aquí las retoman, las aterrizan con un nuevo enfoque y pues bueno, ya nos van a poder dar un panorama completo de cómo poderlas llevar a cabo. Y como te dije, tenemos el taller crítico, los rincones de aprendizaje, centros de interés, unidad didáctica, aprendizaje basado en el juego, no en problemas, en el juego. Tenemos también el proyecto y aquí ya vienen ya algunos ejemplos de proyectos como me lo contó un pajarito, juguemos con las palabras de mi comunidad y también vienen ejemplos de otras metodologías que tú solamente tendrías que leer, a lo mejor hacer algún ajuste y aplicar, ¿no? Entonces, como te dije, es muy parecido a lo que teníamos en el libro de la educadora, que ahí también venían situaciones didácticas para que nosotros solamente pues aplicáramos, pero aquí lo enriquece con las metodologías, cómo trabajarlas, cuál es su beneficio, en qué momentos tendríamos que llevarlas a cabo. Entonces, este material es el que a mí también me interesa mucho poderlo tener ya en físico y también poderlo ir manipulando y leyendo, ¿ok? Y por último tenemos el de las posibilidades de trabajo, que como ya te había dicho anteriormente, había un libro que nos iba a decir cómo llevar a cabo ese libro de Mi Álbum, que ya no se llama Mi Álbum, pero cómo trabajar esas actividades con ellos, ¿no? Ya que si le damos aquí, también teníamos ya un libro que nos decía cómo trabajar el libro de Mi Álbum, que era creo que esta edición del libro de la educadora. Ahí venían también las láminas, venían qué PDAs, bueno, en ese entonces eran aprendizajes esperados, creo, y venía también cómo trabajarlo como tal, ¿no? Y aquí hacen lo mismo, lo cual también, como repito, me gustó mucho que hayan retomado cosas de ciclos escolares pasados, aquellas cosas que habían funcionado y pues la tratan de retomar para esta nueva reforma educativa, ¿no? Y pues como te había dicho, aquí vienen los materiales educativos de preescolar para que sepas de qué trata cada uno y luego vienen por láminas. Aquí están las láminas, creo yo, de los libros de los 3 grados, primero, segundo y tercero, para que sepas cómo trabajarlos. Y aquí te viene una pequeña descripción de cada uno de los libros que ya vimos, para qué son, con qué fin. Por ejemplo, el material dirigido a las educadoras de posibilidades de trabajo, aquí viene para qué es. El material para las niñas, explorar e imaginar, aquí también te dice para qué es este libro. Y como te digo, si seguimos bajando, vamos a llegar a encontrarnos con la descripción de una de las actividades. Por ejemplo, el traje de armadillo, que ese es de primer grado, es la primera actividad que viene. Aquí ya nos viene el contenido que podríamos trabajar, los PDAs, y no solo de un campo, sino en este caso vienen de 3 campos formativos y los ejes articuladores que también podrías trabajar en esta actividad. Entonces te viene toda la parte de curricular y aquí te viene el propósito de la actividad, cómo lo vamos a utilizar y ya solamente será cuestión de que tú lo leas, veas si te va a ser funcional así, si le tienes que hacer algún ajuste, va a ser totalmente válido, pero como estás viendo, así ya viene organizado de cada uno de ellos y como ves aquí al lado derecho viene el primer grado, que es este caso que para estos son, pero si bajamos más tendrán que venir para segundo y tercer grado. Vamos a ver si encontramos alguno. Como ves aquí ya dice segundo grado, me hubiera gustado que cambiara el colorcito como para que sepamos que el verde es primero o azul para segundo y otro para tercero, pero bueno, no pasa nada. Aquí como te dije es lo mismo, vienen aquí las actividades y cómo las tienes que llevar a cabo.
pero en algunas, como estás viendo aquí, la organización es un poco distinta. Aquí tenemos la parte curricular del lado izquierdo, en la parte central y en la parte derecha tenemos ya la descripción de la actividad y de cómo llevarlas a cabo, pero como ves, al fin de cuentas tiene los mismos elementos, solamente organizados de una manera distinta. Entonces, como ves, como te había dicho, tal vez haya valido la pena el que nos hayan retrasado al menos un ciclo escolar para traer estos libros de texto, ya que los veo muy enriquecedores. Ojalá que lleguen en tiempo y forma. Aún no tengo yo información de fechas de cuándo van a llegar a las escuelas, pero sí o sí deberán de llegar en formato físico, o es lo que espero. Ojalá que no la vayan a regar en eso. Y bueno, si te gustó este video, si te fue de utilidad saber esta información, suscríbete al canal, deja tu like, comenta qué otro contenido te gustaría que trajéramos aquí sobre preescolar. Y pues nada, nos vemos para el siguiente video.